Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Les saludo, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición, un día más que Dios nos ha regalado. El Señor sabe que ya desde esta preciosa mañana estás bendecido, hermano. Hermana, donde se encuentra, donde está ahorita, en el lugar donde está escuchando, meditando, hasta incluso en las alabanzas, hermanos, nos habla. Dios me los bendiga donde están escuchando desde Estados Unidos, en Guatemala, en diferentes lugares, aún también aquí los que están escuchando por medio de la radio. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Que Dios les bendiga en gran manera muy especial, porque Dios bendice a su pueblo. Bendiciones, hermanos, en sus trabajos, en sus labores diarios. Dios es grande y es poderoso. Nos deja permitir estar un momento con ustedes en sus hogares. Deja decirles, hermanos, que Dios te ama. Jesucristo te quiere. Jesucristo te quiere, que estás en su presencia. Dios es muy poderoso. No sé dónde se encuentra. No sé si está postrado en la cama. No sé si está enfermo. Pero Dios nos va a hablar en esta hermosa mañana. Dios nos quiere que nos acercamos a Él cada día. No solo un momento, no solo un día. Dios quiere que nos acercamos todo el tiempo, hermano. Muchas veces nosotros como seres humanos no nos acercamos a Dios, pero Dios nos va a hablar. Dios nos guía cada día de nuestra vida. Les saludo a todos los hermanos pastores, los hermanos evangelistas, hermanos siervos. Bendiciones, hermanos. Que Dios nos bendiga en una gran manera tan especial en este hermoso día, jueves. Y ya casi estamos finalizando el año, nos falta un mes, un poquito más del mes, terminamos este año. Pero Dios es grande, es poderoso. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entrar en una porción de la palabra de Dios. Gloria al Señor, vamos a buscarlo. Oh, gloria al Señor. Vamos a encontrar en Romanos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a meditar una porción de la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios. Encontramos Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos. La escritura nos habla en esta hermosa mañana. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, no tampoco pueden. Y los que vivan según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Gloria al Señor, aleluya. Nos habla esta preciosa mañana una porción de la palabra de Dios en cada vida de vosotros, hermanos. Quizás, hermanos, nos hemos alejado de la presencia del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Quizás nos hemos apartado de Dios, pero Dios nos está hablando porque la carne es más fuerte, dice la palabra, hermano. Quizás hacemos caso más a la carne, carnalmente. Muchas veces nosotros como personas somos más carnalmente, buscamos el deseo, el placer de la carne, pero nunca deseamos buscar la presencia de Dios. No sé, hermanos, no entiendo. Muchas veces el humano nos alejamos de lo más precioso, lo más rico que Dios nos tiene por una heredad. ¿Por qué una heredad, hermano? Dios dejó un espíritu a todos. Dios manifiesta con un espíritu, incluso la palabra de Dios. Dios nos quiere conducir en algo especial. Jesús no quiere conducir a su pueblo, a ti y a mí. Dios nos quiere hablar. Quizás estás bajo del Espíritu Santo. Quizás estás agotado. Quizás te has dejado de ir alejando de la presencia de Dios por algo. Quizás deseas más la carne te dice vamos a hacer y tú no haces el caso. Muchas veces cuando se levanta uno, se levanta uno cuando ve, mejor no me voy, mejor busco, mejor voy a comer, mejor no voy a ayunar. Muchas veces pasa esto, hermanos, pero yo les animo en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Dice la palabra, hermanos, no hay condenación si estás en Cristo Jesús. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, no hay ninguna, ahí nos habla, hermanos, no hay ninguna condenación. Quizás estás condenado por una enfermedad. Quizás estás cegado por una enfermedad fuerte. Pero dice la palabra de Dios, si estás en Cristo Jesús, no puedes ser condenado por una enfermedad. No puedes ser condenado tu vida por algo que nos habla la palabra. Que Jesús no te puede condenar. No te puede condenar. Dice la palabra, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, no te alejas de Dios. No es el momento de dejar, no es el momento de escuchar lo que es la carne, lo que pide. Busca el Espíritu Santo. Busca la presencia de Dios. Busca, hasta incluso busca en el ayuno, en la vigilia. Muchas veces nosotros, hermanos, nos cansamos. Es cierto, nos cansamos. Somos humanos. Trabajamos físicamente, pero también se cansa el cuerpo. Pero tampoco no vamos a ser débil. Buscamos hasta en las vigilias. Dios te quiera alimentar. Como dice la palabra de Dios, tenemos que condenar esa enfermedad en nuestro cuerpo. Tenemos que condenarlo. No nos va a condenar a nosotros. Muchas veces nosotros somos el débil. Nos condenamos en una enfermedad. Nos encerramos en un cuarto. Nos encierran en 4 paredes que no tiene salida. Y nos habla la palabra de Dios que una condenación. Si estás en Cristo Jesús, no, nadie te puede condenar, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la debilidad, ni siquiera, hermanos, ni siquiera la tristeza te puede condenar, ni siquiera la finanza no te puede condenar, hermanos. Si estás en Cristo Jesús, yo sé que tus finanzas empiezan a brotar, empiezan a salir. ¿Por qué estás en Cristo? Pero si todavía no estás en Cristo, preocúpase, póngase a pensar dónde estás, en qué estás, cómo estás. Piensa, hace tiempo, ¿cuánto tiempo has dejado de Dios? ¿Cuánto tiempo te has alejado de Dios?
Pero nos habla la palabra del Señor, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos habla el Señor en esta hermosa mañana. Los que andan conforme a la carne, dice. O sea, carnalmente muchas veces no nos gusta ir en la iglesia, no nos gusta ir en una vigilia. Eso es carnalmente, hermano. No nos gusta ni siquiera ponernos un día al ayuno. Muchas veces somos carnalmente, la carne nos gana. Como dice la palabra, la carne nos gana. No andamos en el Espíritu, pero dice la palabra, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Gloria al Señor. Un porción, hermanos, dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida, o sea, el Espíritu Santo es vida, hermanos. Es vida, no es condenación, no es muerte, es vida. Cuando tú estás con el Señor, buscas la presencia de Dios, el Espíritu Santo en ti, hay vida. Hay vida en abundancia, no solo hay vida, hermanos. Yo sé que vienen más cosas agregadas. Hasta dice la palabra, hay vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado. Incluso nos ha liberado el Espíritu Santo del pecado y de la muerte. Y de la muerte. ¿Quién nos libera de la muerte, hermanos? En Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo te libera de la muerte. ¿Por qué nos libera de la muerte, hermanos? Quizás estabas enfermo, quizás estás vomitando, pero si pones Dios primero, si hablas con el Señor, si te comunicas con el Señor, muy importante la comunicación con Dios. Muchas veces nosotros como humanos que somos débiles de la carne y no nos comunicamos con Dios. No queremos una comunicación con Dios. Muchas veces de nosotros no doblamos rodilla delante de la presencia de Dios. Nos falta que doblar rodilla, nos falta que comunicar con el Señor, nos falta que hablar con el Señor. No sé si habla con el Señor, hermanos, de la mañana, de noche. Debemos de hablar con Dios, debemos, no les voy a decir ustedes háganlo, no, debemos, me incluyo, porque la palabra de Dios es para todo. A mí me habla el Señor en esta hermosa mañana. Debemos de doblar rodillas, debemos de comunicarnos con Dios. Yo no sé qué necesidad tienes. Si tienes una necesidad de un buen trabajo, doble rodilla, platique con el Señor. Pida al Señor y Dios te lo va a dar. Como dice en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, hermanos. Y muchas veces no clamamos, muchas veces no nos comunicamos, muchas veces no hablamos con el Señor. Muchas veces el Espíritu está apagado en vosotros. Muchas veces quieres doblar rodilla antes de dormir y no doblas rodilla. No agradeces a Dios el día que nos ha regalado. Yo me doy cuenta, hermanos, no es porque uno no lo ve, uno lo ve en sí mismo, uno es el ejemplo. Yo miro a mí mismo, a veces se cansa uno, llega a la casa y nomás se quita todo lo que es el vestimento, lo pones en lo que duermes y a la cama sin orar. Pero si te acuerdas de tu Creador, si tú te acuerdas y hablas con Él, te comunicas con el Señor y clamas delante de Él, ¿qué es lo que necesitas? Porque muchas veces no hablamos con el Señor, no habla nuestro espíritu con el Señor. Muchas veces la carne nos convence para ir a dormir, nos convence para salir a hacer otras cosas que no debemos de hacerlo. La carne nos puede convencer a hacer un daño y lo que Dios no quiere que lo hagamos. Pero Dios nos está hablando que hasta incluso dice la palabra, hermanos, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Dios nos ha librado, hermanos. Jesucristo nos ha librado del pecado y de la muerte.
¿Por qué de la muerte? Yo no sé cuánto tiempo atrás. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? En ocasión mío, hermanos, yo hace 16 años, yo tomaba mucho licor. Pero como dice la palabra, sabemos dónde nos lleva cuando estás tomando el licor. Sabemos dónde nos lleva. Nos puede llevar la muerte. Pero Dios me libró. Y es muy importante, hermanos, ponte a meditar. ¿Dónde estabas hace tiempo atrás? Medita ahorita dónde estás. Pero si no has hecho lo que está pidiendo el Señor, es el momento poner un stop. Es el momento de decir, este es el momento, ya no quiero hacer estas cosas. Si estás lo que yo pasó en mi vida, es el momento de decir, Señor, ayúdame. Espíritu Santo te va a empezar a ayudar para salir en esa condenación. Yo no sé en qué condenación estás. Condenación de muerte, condenación de una mala vida. Pero Dios empieza a poner un stop. Y Dios te va a empezar a liberar. Jesucristo te va a liberar. Jesús te va a liberar en el pecado y de la muerte. Muchas veces no queremos salir en ese parantela donde estás. Quieres seguir como estás, pero es el momento de hacer un voto con el Señor. Es el momento de buscar la presencia de Dios. Es el momento que el Espíritu Santo que hay en ti, que empieza a elevar, que empieza a tener un 50%, un 60%, un 70% el Espíritu que hay en ti. Que no sea carnalmente, que no sea la carne te vence, porque muchas veces la carne nos vence, hermanos. Pero yo les animo en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesucristo vino a morir por nosotros, por cada uno de vosotros. Le dice la palabra en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejante de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Gloria al Señor. Dios pensó, Dios se dignó, mandó a su Hijo unigénito en carne. Vino en carne, es igual que nosotros. Jesús vino en carne, Hijo de Dios, vino en carne. Y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, podemos condenar el pecado en la carne, hermano. Pero el Espíritu hay en ti. La vida hay en ti. Y la liberación es Jesucristo. Lo hace. Te puede sacar del pecado. Muchas veces nos condenamos en el pecado, hermano, porque la carne es débil. Muchas veces nos condenamos a hacernos daño. Hasta incluso, quizás hay matrimonios a punto de destruir, a punto de separarse, a punto de que ya no quiero seguir con la pareja. Pero es el momento de que la pareja agarra sus manos, claman delante de Dios, que no la carne los vence, que el Espíritu los restaura sus vidas, que el Espíritu restaura el matrimonio, que el Espíritu restaura todo tu finanza. Quizás en área de finanzas estás mal, pero agárrase, toma control y habla con el Señor. Mucha comunicación con el Señor. Muchas veces nosotros no nos comunicamos con Dios. Muchas veces no pedimos lo que queremos con el Señor. Nos alejamos de la presencia de Dios. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo.
conforme el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a mostrar, te va a enseñar cómo andar con Cristo Jesús, cómo caminar con Cristo, hermano. Dios nos habla en esta hermosa mañana. Dios nos quiere que nosotros caminamos junto con Él. No nos apartamos de Dios, no nos apartamos de Cristo. Que sea Dios nuestro guianza y nuestro pronto auxilio, hermano. Nuestro pronto auxilio. Que sea Dios nos guía en el Espíritu. En el verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Dice la palabra, hermano, los que son de la carne piensan de la carne. ¿Qué piensa la carne en la mañana, hermano, antes de entrar en un ayuno? Es desayunar, es comer, no entrar en comunión con Dios. Eso es puro carnalmente. O muchas veces, si alguien ya aceptó a Cristo, ya tiene Cristo en su corazón, pero todavía toma licor, todavía es carnal, todavía la carne lo está venciendo, todavía la carne lo está diciendo que necesito esto. Pero dice la palabra: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que necesita el Espíritu? Orar, comunicarse con Dios, hablar con papá, hablar con Él, pedir lo que uno quiere con Él. Cuando uno es de Dios, cuando uno es espiritualmente, comunicarnos con Dios. La comunicación con Dios es muy importante. La palabra comunicarnos es lo mismo como comunicar con la pareja que está a la par de uno. Es muy importante la comunicación. Es muy importante comunicarse con Dios. Y dice el verso 6: porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice la palabra, hermano. Por el ocuparse de la carne es muerto. Y es lógico, hermano. Si uno es carnalmente, si tú fumas marihuana, si tú te inyectas crack, o lo que es la droga, y esa carne te está venciendo, el Espíritu no hay en ti, es el momento de dejar las cosas, es el momento de buscar la iglesia, es el momento de doblar rodilla, dejar todas las cosas de la carne, ya no más. Procúrase de llegar en la presencia de Dios, porque dice la palabra: si por el ocuparse de la carne es muerte. ¿Dónde nos puede llevar una condenación cuando no es espiritual? Si la carne te está venciendo, si la carne te está dominando, es el momento que tú pongas un stop, es un momento de pones un alto. Pídele al Señor: ¿en qué área estás? ¿En qué situación estás? Empieza a comunicarse con Dios, empieza a hablar con el Señor, empieza, hermano, de decirle al Señor que te aumenta el Espíritu, que te aumenta algo mejor, que te aumenta, que te aleja de las cosas vanas en la tierra, las cosas vanas en el mundo. Los placeres del mundo no te va a llevar en bien, te va a llevar en la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Al ocuparse del Espíritu, si fallas ahorita, entras en comunión con Dios, en Espíritu, en las cosas del Espíritu, hermano, vas a encontrar vida y paz y gozo. Gozo vas a encontrar, hermano. Bendición vas a encontrar con el Espíritu Santo. Gloria al Señor, nos habla el Señor en esta hermosa mañana, hermanos, porque cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, dice la palabra, hermanos, dice la palabra, hasta incluso por cuanto los designaciones de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Buscamos la presencia de Dios, hermanos. Sujetemos a Cristo Jesús, sujetemos a Dios Todopoderoso, no nos sujetamos carnalmente, buscamos la presencia de Dios, buscamos el Rey de Reyes. Él sí te va a ayudar,
Él sí te va a liberar, Él sí te va a sacar donde estás, donde te encuentras ahorita. Mas vosotros no vives según a la carne, dice la palabra, sino según el Espíritu. Vivas espiritualmente, hermano. Vívalo, gózalo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice la palabra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es algo muy especial, hermano. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, eres de Él. Si no lo tienes, no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él, dice la palabra. Muy importante, hermano, de buscar la presencia de Dios. Sométate a buscar la presencia de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, es muy importante, doblamos rodillas, clamamos con el Señor, comunicámonos con el Señor. Es el momento de comunicarnos con Dios. Es el momento de buscar la presencia de Dios, porque ya sabemos, si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. ¿Quién es Él? Es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él vino a condenar el pecado. Él vino a limpiar tus pecados. Él vino a limpiar nuestros pecados, hermanos. Hoy en día, Jesucristo te está llamando. Jesús te está llamando para que tú te acercas a pie de Cristo. Que Él te quiere llamar. Él te ama. Puedes pensar que nadie te quiere, puedes pensar nadie me ama en esta tierra, pero dice el Espíritu de Dios, Él te quiere dar vida en abundancia, vida y gozo y paz. No quiere verte muerte en el pecado, no quiere verte sin vida, hermano, quiere verte en abundancia. Dios te ama, Jesucristo te ama. Jesucristo hoy en esta hermosa mañana te está llamando. Si estás alejado de la presencia de Dios, es el momento de hacer buenos votos con el Señor. Regresa a Cristo, regresa a Jesús, regresa a buscar el Espíritu de Dios. Regresa a buscar donde te has alejado. Si no has llegado, si no has permitido que entre Jesucristo en tu corazón, es el momento de que tú lo hagas. Es el momento de que tú afirmas tus pies con Cristo Jesús. Es el momento que el Espíritu que hay en ti, que empieza a crecer por el Señor, para que un día, si nos muramos aquí en la tierra, pero somos de Cristo Jesús, somos marcados con la sangre de Cristo, estamos comprados con la sangre de Cristo. Yo les animo, hermanos, seguimos adelante, seguimos buscando la presencia de Dios, si tú no has ido en una iglesia, es el momento de buscar una iglesia. Yo sé que donde vivas, donde estás, en el lugar que estés, hay iglesias. Yo te invito en una iglesia donde estás. Es el momento de decir a la carne, basta, no más. Busca el Espíritu Santo, busca el poder de Dios, busca la vida eterna con el Señor. Busca algo especial, hermano. Busca, haga voto con el Señor, haga voto, porque Jesucristo te ama. Jesús te quiere, no quiere verte lejos de Él, quiere verte cerca de Él. Él sí te quiere. Quizás los hermanos tuyos, vecinos tuyos no te quieren, pero Jesucristo sí te ama. Jesús sí te quiere. Bendiciones, hermanos. Seguimos adelante. Ánimo a buscar a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Vamos a entrar un momento de oración en la sierva. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya escuchamos la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Ya que, hermanos y hermanas, la palabra de Dios habló en nuestra vida. Los fieles oyentes, Dios le bendiga. Griselda López, Dorca